Estas son las 5 reglas del ataque del mayor maestro de ataque de todos los tiempos, Mijail Tal. Tal juega con blancas contra Smyslov, es campeón mundial con las de defensa Caro-Kann, caballo de 2 de Tal, y por cierto a Fischer le encantaba jugar esta variante con blancas, peones 5 de las negras, y ahora unas jugadas más adelante Tal decidió que era hora de pasar a la acción y juega peón de 4 creando mucha tensión en el centro. Las negras decidieron cambiar algunos peones, lo que nos lleva a la primera regla, tomar es un error. Y sí, si has estado siguiendo este canal, quizá me hayas oído decirlo antes, pero fíjate en lo frecuente que es esto. Fíjate en que al capturar en E4 las negras ayudan a las blancas a activar su caballo y luego, en la siguiente jugada, cuando capturan en D4, ayudan a las blancas a activar su dama. Y durante todo ese tiempo, las negras no han conseguido absolutamente nada. Por eso tomar es un error. Y debes evitar los cambios a menos que tengas una razón concreta para hacerlos. Las negras juegan ahora caballo F6 ofreciendo un cambio de caballos, pero Tal en lugar de eso aumenta la presión con alfil G5. Y clavando el caballo negro contra la dama, la negra juega en alfil E7 neutralizando la clavada, y como jugarás aquí con blancas. Por cierto, ahora que el caballo negro tiene libertad de moverse, caballo por E4 es una opción para las negras, y espero que tú no pienses en capturar en F6, porque de nuevo tomar es un error. En cambio, Tal simplemente enroca, y fíjate en que, por cierto, esta regla funciona en ambos sentidos. Para las negras también sería un error tomar en E4. No lo hicieron. Porque fíjate que si las negras capturan aquí, las blancas recapturan y ejercen una presión muy fuerte. El alfil negro queda clavado, las negras no pueden enrocar porque tienen que seguir protegiendo ese alfil. Esta torre también ejerce presión por esta columna y las negras están perdidas simplemente porque tomaron sin ningún cuidado. Entonces, como decimos, si das algo, asegura tu pago. Cambia solo cuando obtengas una ventaja concreta con ello y de lo contrario evita, ya sabes, los intercambios inútiles. Así aquí por esta razón las negras simplemente enrocaron en corto y bueno, para dar algo de contexto, el jugador de negras Smyslov tenía 38 años, ya era ex campeón mundial, jugador de máximo nivel y Tal para esta partida solo tenía 22 años, era apenas una estrella en ascenso y ya era muy bueno, pero bueno, todavía no era tan famoso. Y por eso tenemos un interesante choque entre dos jugadores muy fuertes, Tal maestro de las combinaciones, mientras que el jugador de negras es más bien un jugador sólido, muy tranquilo, me recuerda un poco a Caruana hoy en día. Bueno, sigamos con la partida. Aquí tenemos la misma tensión donde caballo por E4 se vuelve incómodo para las blancas porque si las negras pueden jugar eso también quedaría expuesto al alfil en G5. Pero en lugar de cambiar en F6 una jugada que probablemente la mayoría de jugadores haría, pero que espero que tú ya no, porque ya sabes que tomar es un error, no deberías facilitarle las cosas a tu oponente cambiando piezas sin razón, en cambio Tal movió el caballo a D6, una jugada mucho más incómoda para las negras, porque ahora el alfil está sometido a un poco de presión del caballo y bueno, en general el caballo ejerce presión por todas partes. Y aún así no es tan sencillo para las negras simplemente cambiarlo, porque si las negras hicieran este cambio, fíjate en cuánto aumenta la presión de las blancas aquí y lo difícil que es para las negras moverse. Las negras tienen que esforzarse incluso para encontrar cómo desenredar sus piezas ahora. Pero bueno, volvamos a la partida. Las negras jugaron dama a5, una interesante jugada de contraataque amenazando al peón a2, lo que nos lleva a la segunda regla clave. Esta es completar el desarrollo en la apertura, y es que esa es la primera misión que debes cumplir. Porque resulta que en toda partida que juegues, bueno, eso suena muy básico, suena cliché, pero fíjate en que incluso las negras aquí, un jugador súper fuerte ahora juega peón B5 intentando expandirse en el flanco de dama y comenzar un ataque de peones allí, lo cual tiene sentido ya que tenemos enroques opuestos. Sin embargo, a menudo olvidamos los principios básicos en el fragor de la batalla. Fíjate en qué tal era más o menos lo conocemos como un tipo temerario que iba con todo, hacía esas combinaciones espectaculares, pero también era muy juicioso, diligente a la hora de desarrollar sus piezas. A estas alturas todas sus piezas están desarrolladas, mientras que las negras, como ves, todavía tienen ese alfil y las torres fuera de juego. Por eso digo que es tan importante tener eso siempre presente, porque de lo contrario, en la batalla simplemente empiezas a atacar y olvidas que primero necesitas desarrollar tu posición, tus piezas, desenredar todo y luego sí pasar al ataque. Bueno, aquí las negras juegan peón B5, que sigue siendo interesante, por supuesto, ataca al alfil, y esta es otra situación interesante, porque en una posición así la mayoría probablemente solo retiraría el alfil a B3, claro, tu alfil está atacado, retrocedemos, parece tener mucho sentido. Pero resulta que hay un problema con las jugadas defensivas pasivas. ¿Sabes cuál es ese problema? El problema es que tu oponente seguirá atacando porque no le creas ningún problema. Simplemente retrocedes, simplemente defiendes y si las blancas jugaran alfil B3, cosa que Tal no hizo, mira que las negras seguirían atacando. Esta vez con peón C5 atacando la dama y después de que la dama se mueva a cualquier lugar sigue peón C4, las negras siguen atacando por el flanco
Y ahora el alfil en B3 está simplemente atrapado, las negras van a capturarlo y están ganando. Por eso, la siguiente regla de tal es contraatacar en lugar de defender pasivamente. Así las blancas contraatacan a la dama negra y si la dama simplemente retrocede alguna casilla atrás, ya no estaría atacando al peón de 2. Y las blancas podrían simplemente retirar su alfil sin ningún problema. Las negras entonces juegan dama a 6, una jugada que parece un poco extraña, simplemente dejando la dama en el borde del tablero. Sin embargo, también es una idea muy sofisticada porque el alfil blanco de C4 sigue atacado y lo que las negras esperaban es que si el alfil se movía, entonces peón C5 resultaría aún más fuerte. Dado que no solo ataca a la dama, sino que además el peón está listo para avanzar más, perseguir al alfil, encerrarlo y que ahora el caballo de D6 también está colgando, ya que también es atacado por la dama desde A6, así que toda la idea de las negras es muy interesante. Y aunque en las partidas de tal siempre nos fascinan sus ideas y combinaciones, creo que también debemos reconocer aquí el mérito a Smyslov. Aquí también está encontrando ideas realmente fuertes e interesantes y debido a eso, en lugar de retirar el alfil, una vez más tal encuentra un contraataque, esta vez caballo F5 contraatacando al alfil negro. Las negras retiran el alfil a D8 y ahora tal se enfrenta al mismo problema, su alfil es atacado y el peón A2 también está bajo presión. Simplemente retirar el alfil de forma pasiva no parece una opción muy atractiva, las negras seguirán atacando, por lo tanto tal quiere contraatacar, pero la siguiente pregunta es cómo hacerlo. Y eso nos lleva a la siguiente regla del ataque de tal, y esta es, lleva a tu dama al ataque. Piénsalo bien, la gran mayoría de ataques de jaque mate se dan con la dama y hay una razón muy sencilla que lo explica. Simplemente es que la dama controla demasiadas casillas alrededor del rey enemigo y por eso naturalmente es la pieza más apropiada para dar jaque mate, atacando al rey y controlando las casillas alrededor, ¿sí? Así que lleva a tu dama al ataque. Dama H4. Tal sacrifica el alfil allí mismo en C4 y más tarde, después de la partida, también dijo que eso fue pura improvisación, es decir, que no lo había calculado todo y no sabía cuál iba a ser el resultado de jugar así. Simplemente confiaba en que llevar la dama al ataque y divertirse por un rato sería una buena idea. Ahora está amenazando dama por G7, un jaque mate muy simple, jaque mate de una jugada y cómo detienes esto con las negras. Las negras hicieron una jugada muy interesante, caballo H5, que me sorprendió un poco, porque obviamente la jugada más natural sería simplemente avanzar el peón G. Peón G6, así que me preguntaba por qué las negras no hicieron tal jugada. Además observé que no hay una continuación directa de ataque de las blancas. Sin embargo, probablemente se podría jugar alfil C3 y teniendo en cuenta que el rey negro queda débil, este alfil es extremadamente fuerte a lo largo de esta diagonal. Mira que, por cierto, a sus oponentes les parecía que el alfil de tal era especial, pero especial era poco, era brutal. Disculpa el chiste tonto. Es que aquí simplemente resulta incómodo con todas estas debilidades y que la dama o el caballo están listos para avanzar. Quizá la torre ataque en D7 y como ves, todo esto da miedo con las negras. Eso explica por qué las negras no hicieron tal jugada natural y en cambio hicieron una jugada que me encanta. Caballo H5. Al principio parece una idea paradójica. Es cierto que el caballo protege la casilla para impedir el mate, pero claramente deja colgado el caballo aquí. Las blancas pueden capturarlo y lo hicieron, así que al principio pensé qué sentido tiene todo esto, pero sí lo tiene y vas a ver, hay una idea muy fuerte detrás. Porque observando un poco más me di cuenta de que en primer lugar las negras descubren este ataque, por lo tanto las blancas se ven casi obligadas a tomar el caballo en H5, pero si las blancas hacen eso, que por cierto no lo hicieron, es que si las blancas hacen eso, seguiría caballo F6, lo que las negras planeaban hacer, atacando a la dama, ganando un tiempo y luego jugando alfil por F5 para eliminar al caballo agresivo de blanco que está atacando. Después de eso, las negras estarán listas para pasar a su propio contraataque con dama por A2. De nuevo, es alucinante ver lo fuertes que son estos jugadores y lo profundos y complejos, avanzados que son sus planes. En fin, caballo H5 se le da un signo de exclamación por lo ingeniosa de la jugada. Sin embargo, tal también encontró un contratruco. Y por cierto, me encanta esto porque explica cómo encontraba todas sus jugadas de ataque. Así que presta atención, porque así es como puedes hacerlo en tus propias partidas. Centras tu atención en la mitad del tablero del rival, en esas 4 últimas filas, y te preguntas cómo puedo jugar hacia adelante con una amenaza o una captura. Cuando adoptas esa forma de pensar, resulta muy natural encontrar jugadas de ataque, porque simplemente te preguntas, ¿qué hago? ¿Puedo capturar aquí? No. Va a proteger y a retirar con su caballo, ¿cierto? Porque está protegiendo. Caballo E7 jaque, caballo H6 jaque. Perfecto, y así es como encuentras todas las jugadas que están disponibles y tal. Jugó una de estas. Por cierto que si quieres practicar y desarrollar esta habilidad de ataque, te dejaré abajo enlace a mi clase maestra gratuita donde encontrarás cómo hacerlo. Y en la partida tal jugó caballo H6 jaque.
Tal hace este jaque intermedio obligando al rey a moverse y manteniendo también este caballo en el ataque. Ahora sí capturan h5 amenazando también este peón y sabes que su dama sigue cerca y eso resulta peligroso para las negras. Por supuesto la pregunta es qué pasa si las negras capturan el caballo. Las negras se negaron a hacerlo en la partida porque parece peligroso para las negras descubrir tanto a su rey. Tal probablemente jugaría alfil c3 con jaque y luego dama por h6 y muy probablemente eso dejaría a las negras completamente perdidas en una jugada solo porque su rey está tan expuesto, así que volvemos atrás. En cambio las negras decidieron lanzar su contraataque con dama por a2 amenazando mate. Y otra cosa interesante es que en posiciones así, muy a menudo empezamos a entrar en pánico y hacemos jugadas defensivas muy pasivas, mientras que tal siempre buscaba combinar la defensa y el ataque. Así jugó alfil c3 de inmediato, que claro protege el peón b2, pero también mantiene vigilado al rey negro y además le da al rey blanco una casilla de escape en d2, por si las negras dan jaque. Sin embargo, en lugar de eso, las negras jugaron caballo f6 y así la posición sigue viéndose muy enredada y para ser sinceros es muy difícil para ambos bandos decidir qué hacer aquí. Porque la dama blanca en h5 está en el aire, un posible jaque de dama 1 también es un problema. Por ejemplo, se me ocurre qué pasaría si se jugara esto intentando, como ves, contraatacar por allí. Parece bueno al principio, pero solo hasta que se juega dama 1 jaque, el rey sale y entonces caballo e4. Un gracioso contraataque de las negras y ves que ahora las negras están ganando la partida. Eso demuestra la peligrosa que es la posición para ambos bandos. Entonces volvemos atrás y caballo f6 ataca a la dama. Y la típica jugada de contraataque que se consideraría sería caballo por f7 porque era la jugada que las blancas iban a hacer de todos modos. Pero después de rey g8 de nuevo no es nada claro qué van a hacer las blancas después, pues su dama está atacada. El caballo en f7 está en el aire y se sigue amenazando dama a 1 jaque. Y apuesto que probablemente las negras esperaban algo así, porque ahora parece que las negras podrían estar tomando la iniciativa. Pero dicho esto, caballo f6 de las negras resulta ser un error. Y también es una ilustración práctica de la frase más famosa de Tal. Debes llevar a tu oponente a un bosque profundo y oscuro donde 2 más 2 es 5 y el sendero de salida es tan estrecho que solo pasa 1. Y es que aquí, para las negras era difícil descifrar cuál era la jugada correcta. Caballo f6 es un error debido a dama por f7. Esta es la jugada que las negras pasaron por alto y bueno, ¿qué juegan ahora las negras? Tal está utilizando su sofisticada estrategia de nivel ya más avanzado, sacrificar tantas piezas a la vez que su oponente queda completamente confundido y no sabe cuál capturar. Pero hablando en serio, ¿qué pueden hacer las negras? Su torre está indefensa y si capturan en f7 esto nos lleva a otra buena frase, no subestimes a una torre mansa. Torre por d8 y de repente hay mate en la última fila. Ups, las negras no pueden jugar así, aquí pueden jugar en cambio dama a 1 y esta es la jugada que hicieron, el rey va a d2 y ahora la situación se vuelve aún más caótica. Ambas damas están en el aire, esta también está muy bien y vuelven a jugar las negras. Y en la partida simplemente se capturó la dama blanca aquí porque el rey en d2 impide que ahora la torre capture la otra, así que torre por f7 aquí sí es posible. Pero de nuevo hay un par de variantes secundarias muy interesantes. Una de las que estaba considerando es qué pasa con caballo e4, una jugada que las negras no hicieron en la partida pero que también se veía muy interesante. Y aquí todo el tablero arde en llamas, todos se atacan entre sí, nadie entiende qué está ocurriendo. Una descripción perfecta de las partidas de Tal. Ahora el rey se moverá a cualquier lugar, digamos a e2, ¿y ahora qué? Es decir, las negras siguen teniendo el mismo problema, la torre está en el aire y las negras no pueden capturarla debido a torre de 8, así que esto sigue igual. Sin embargo, después de rey e2, las negras pueden intercalar otro jaque, caballo por c3, bien. Las blancas recapturan y ahora ¿qué? La dama y la torre negras están en el aire, así que al principio pensé qué pasa con dama a3, eso protegería todo. Y entonces me di cuenta de que sin duda Tal encontraría la táctica ganadora aquí de dama g8, un bonito mate de la cos al jugar caballo f7. Las negras se dieron cuenta de eso y en cambio capturaron el f7 antes, pero ahora el caballo recaptura con jaque. El rey tiene que moverse, sigue torre por a1, capturando la dama, rey por f7 y una vez que todo se calma, podemos ver que las blancas se ganaron la calidad. Pero ahí no termina porque ¿cómo encuentras jugadas de ataque? ¿Recuerdas eso de lo que hablamos antes? Invade y crea amenazas. Centra tu atención en el lado del tablero del oponente, pregúntate cómo puedo avanzar y crear amenazas allí. Así que incluso en el final Tal busca el ataque, caballo 5 con jaque, el rey avanza. Caballo por c6 capturando el peón, pero aún más importante, atacando el alfil en d8. Sigue caballo e4, las negras también responden con un jaque y aquí también me gusta esta jugada rey e3. El propio rey pasa al ataque, ataca este caballo en e4 y el alfil negro en d8 sigue en el aire.
Ahora, lo cual añade otro problema a las negras. Las negras juegan alfil B6, un sencillo contratruco. Parece que este caballo de 4 está en el aire, pero tal no lo captura porque en ese caso las negras planeaban jugar alfil B7 y aunque las blancas siguen ganando gracias a su ventaja material, las negras tienen cierto contrajuego. En cambio, tal hizo otra jugada que es alfil D4 y ahora las negras están completamente perdidas. Su caballo en E4 sigue colgando y alfil por B6 es una nueva amenaza ya que el peón está clavado. Las negras no podrían recapturar. Pero si las negras capturan en D4, entonces después de que las blancas recapturen, se da jaque, el caballo de 4 sigue colgando y esto es lo que me parece fascinante. Fíjate en que el jugador de negras, un ex campeón mundial, durante 27 jugadas no pudo desarrollar nunca el alfil ni la torre porque existe esa famosa frase de tal: me gusta tomar la iniciativa y no dejar tranquilo a mi oponente nunca. Y como las negras estaban confundidas lidiando con sus amenazas, nunca tuvieron tiempo siquiera de completar su desarrollo de apertura. Bueno, y sé que ya dominas eso de sacrificarlo todo en tus partidas como tal, pero si también quieres ganar después, saberla, echa un vistazo al curso Juega ajedrez a otro nivel en el enlace que te doy, pues sé que tienes ocupaciones y por eso estructuré el curso de tal manera que estudiar solo un capítulo del curso, ni siquiera todo el curso, sino un único capítulo será suficiente para llevarte al siguiente nivel en el ajedrez, así que míralo, probablemente te interese y hablamos luego. Que tengas un gran día.